¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. A ver, esta comisión que acabamos de escuchar, muy interesante porque ya va avanzando el tema técnico en relación a los combustibles, biocombustibles, lo que tiene que ver con lo fósil, lo que tiene que ver con commodities, que mucho se produce en Argentina y que son novedad. En realidad son muy nombrados últimamente en relación al valor internacional. Y a partir de ahora, bueno, la discusión, ustedes allí escuchaban mucho pequeña empresa, mediana empresa, dame previsibilidad, dame seguridad jurídica, y vaya subrayando, porque seguramente es lo que se va a escuchar en sesión, luego de este dictamen, decir, a ver, ¿qué es seguridad jurídica en este tipo de negocios? ¿Por qué hay tanta división entre aquellos que hablan de las petroleras y los que hablan de biocombustibles? Porque tiene que ver con el mundo de los negocios, ¿está claro? Y la política tiene que mediar y encontrar el justo equilibrio entre lo que necesitan las empresas y lo que necesita la sociedad en su conjunto. Y de esto se trata. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Linda escarapela trajiste hoy, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Sí, hoy muy ya bien. en la semana de mayo estamos acá todos con la escarapela. Bien, te felicito. No como otro que tuvo que salir a pedir prestado. Hola, ¿qué tal, Claudito? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Le gusta la escarapela también? Muy bien, muy bien. Buenas Ahí tardes. está. Comienza la semana de mayo, el día de la escarapela. Sí, señor. ¿No? Ahí está. Bueno, interesante esto, ¿no? Absolutamente. ¿Dije algo inconveniente recién en la introducción? No, ¿Va por ahí? más o menos un panorama de lo que fue hoy. Técnico ya, ¿no? Y podemos decir de que luego el debate técnico con algunos retoques, lo que acaba de hacer el plenario de comisiones de la Comisión de Presupuesto y de Energía y Combustibles es darle dictamen de mayoría al proyecto, al nuevo régimen de la Ley de Biocombustibles. Vamos al encuentro de uno de nuestros móviles. Sofía, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Hola. Eduardo Serenellini, ¿cómo estás? Muy bien. Acaba de finalizar, luego de 3 horas, el plenario de comisiones de Energía y Combustibles y además de Presupuesto y Hacienda. Y ya estamos con el vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustible, Omar de Marchi, del Bloque PRO por la provincia de Mendoza, que nos va a comentar sobre el balance, ¿no?, de lo que fue este arduo debate que finalmente logró entonces el dictamen favorable con 21 firmas. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, casi noche. Nosotros entendemos que entendemos aún que lo razonable y lo conveniente era lo que sucedió en el Senado de la Nación solo en octubre del año pasado, hace apenas 6 meses atrás, que se sancionó por unanimidad, inclusive un proyecto, entre otros, impulsado por el propio Frente de Todos, intentando de que se generara una prórroga de 4 años al actual régimen de biocombustibles, entendiendo de que no estaban dadas las condiciones en este tiempo, en donde todas las variables económicas están desordenadas, producto de la pandemia a nivel internacional. A su vez tampoco conocemos un plan de desarrollo integral energético en la Argentina, no lo conocemos, si el gobierno lo tiene, pues lo tiene que mostrar porque no lo conocemos. Entonces entendíamos de que lo razonable era eso. Evidentemente se ha emitido un despacho de mayoría con foco prácticamente en el Frente de Todos, en donde, bueno, va a contramano de esto. Creemos que es un proyecto que no es bueno, que tiene enormes discrecionalidades, que atrasa en materia ambiental y que pone foco en un tema que es central, que es el eventual aumento del costo de los combustibles en surtidor, producto del supuesto impacto que genera el corte con biocombustibles por el supuesto veranito que está viviendo la soja, el maíz. El valor de las commodities. Por eso, de Marchi, buenas tardes. Eduardo Serenellini, ¿cómo exacto. le va? Perdone que lo interrumpa, pero estamos ahí esperando ya la próxima comisión. No, está bien. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias, diputado. Ahí se habló y mucho, y seguramente se va a seguir discutiendo, previsibilidad y dame seguridad jurídica, porque acá hay que invertir, hay que apostar, hay que darle presente y futuro al negocio, ¿no? Bueno, es que la previsibilidad se la dabas generando una prórroga del actual sistema para, en todo caso, alumbrar un nuevo régimen en momentos de mayor serenidad y armonía de la economía internacional, pero no justamente en este contexto en donde el desorden es lo que manda. Por eso creemos que la previsibilidad se la da una prórroga y no esto que hay que, bueno, que
bajo mi entender, tiene enormes discrecionalidades que producen seguramente desinversión, y en las plantas que están orientadas al maíz, por ejemplo, en donde hay una fuerte discriminación del maíz con respecto a la caña de azúcar, lo que va a generar que hoy el 77%, creo, de la capacidad de las plantas de maíz están trabajando al 77%, va a bajar la capacidad de trabajo a un 40-42% se estima, con lo cual eso también va a generar una enorme cantidad de desempleo, por lo pronto, en ese sector. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. Ustedes venían planteando ya desde hace bastante los cuestionamientos a la reducción de los porcentajes de los cortes. ¿En qué creen que esto va a perjudicar al sector? Bueno, primero la discrecionalidad con la cual el proyecto de ley contempla que en cabeza del secretario de Energía, ni siquiera es un ministerio, va a depender de su decisión el bajar los cortes, por ejemplo, del 12% que establece actualmente el bioetanol, lo puede bajar por su sola decisión al 9%, y ese 3% que baja solamente lo puede bajar del maíz y no de la caña de azúcar, en primer lugar. En segundo lugar, baja del 10 al 5%, también de un plumazo, el corte de biodiesel que se genera a partir de la soja. Entonces, bueno, todo esto lo relacionamos con la primera pregunta, que tenía que ver con la imprevisibilidad, desde luego, que genera para todo el sector de un momento al otro, ¿no? Diputado de Marchi, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Usted recién hace, muy bien, digámoslo bien, hace casi 3 horas, cuando comenzó el trabajo del plenario de comisiones, advirtió que la sesión era inválida porque usted no había dado el consentimiento para que avanzaran en esa modalidad. Después el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le dio su punto de vista y discrepó. Sin embargo, le quiero preguntar, ¿usted sostiene la posibilidad de plantear la nulidad de lo que se ha resuelto en este dictamen y van a insistir con la posibilidad de que sea inválido? Es una decisión que la vamos a tomar en el marco de nuestro bloque, por supuesto, pero independientemente de eso, los principios que deben primar en este tipo de reuniones es el de la buena fe. Y cuando se articuló el protocolo para poder sesionar en comisiones de manera virtual, se dijo con muchísima claridad que la única opción para que las comisiones pudieran dictaminar, no así las informativas, por ejemplo, pero para que se pudiera dictaminar, tenía que haber, a los efectos del funcionamiento de la virtualidad o no, tenía que haber consenso o consentimiento entre el presidente y el vicepresidente de la comisión. De hecho, la Comisión de Energía no se pudo reunir hace 20 días atrás más o menos, a los efectos de dictaminar, justamente porque no hubo consenso. Por eso me parece que están saltando una norma, una regla que atenta contra la buena fe cuando se articuló el protocolo de sesiones en comisiones virtuales. De Marchi, gracias por su tiempo. Yo en lo personal no presté el consentimiento. Está claro. De acuerdo. Gracias, bueno, gracias a usted. Gracias, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Ahí me quedé con el tema de Gabriela en cuanto al corte. Es cierto, es decir, si venías con un 10% y ahora bajás al 5%, alguno puede argumentar es por un tema de precio. Muy bien. Ahora, del otro lado te pueden decir, pero ¿y en cuanto al medio ambiente? Vamos a contramano. Claro. Sí, ¿Por qué? Porque estás aplicando menos para poder ayudar al medio ambiente. Contramano de lo que dijo el presidente Alberto Fernández cuando inauguró acá las sesiones legislativas, por ejemplo, ¿no? Sí, el planteo ambiental, digamos, es uno de los temas centrales del debate de la creación del régimen de biocombustibles. Sí. Ahora, es cierto que ante la profundidad del cambio era previsible de que uno de los argumentos más firmes, especialmente de la industria petrolera, iba a ser precisamente la crítica, digamos, al costo de los biocombustibles. Sí. Y también era previsible que en términos de autodefensa pública, la industria de los biocombustibles hiciera valer su importancia en materia ambiental. A ver, ahí cuando hablabas vos de lo técnico, y yo te tomé esas palabras fuera de cámara y las usé acá rápido, ¿viste? Digo, a ver, el valor en cuanto al costo más importante en el combustible, ¿es el petróleo o es el biocombustible? ¿O es el transporte, los impuestos, etcétera? Porque ahí vas a tener transportes igual, el transporte de la energía tiene un costo, que las van a mantener las petroleras. Bueno, el tema impositivo, el litro de nafta o gasoil que cargamos en el vehículo, tenés 65% de impuesto. 65%. Entonces, y ahora que vengan, ahora, porque esto es ahora, por eso me llama la atención que lo pongan sobre la mesa, el valor de la soja es ahora.
este viento de cola, el valor del commodity en el mundo, ¿no? Sí, igual la por ejemplo, discusión el en azúcar. torno a esa matriz energética y a esa composición de la matriz energética viene ya desde hace un buen tiempo. Y hay un dato que involucra a Estados Unidos, que tiene que ver con la decisión del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles para la importación de biocombustible argentino. Ese es un dato ¿Y ahora muy Biden importante. qué dice? Bueno, esta es una de las grandes preguntas de la relación bilateral, que también pesa mucho en el debate de los biocombustibles, porque hay que recordar que la administración de Donald Trump no solamente aumentó los gravámenes, sino que además también, por razones políticas, casi los duplicó. En un momento en donde había comenzado la campaña electoral del Frente de Todos. Un dato. Dije solo Biden, no Juan Domingo, No, ¿viste? pero es un Dije dato, es un dato. Me está llamando el móvil nuevamente. Adelante, Sofi. Sí, Eduardo, bueno, también te comento que están ya desinfectando todo lo que es la sala de conferencias aquí en el anexo C, en el segundo piso, porque en minutos nada más va a comenzar la Comisión de Justicia, pero estamos con Ariel Rosenberger del Frente de Todos por la provincia de La Pampa para hablar lo que fue, ¿no? Estas 3 horas de diálogo que finalmente, bueno, consiguió el dictamen. Diputado, quedaron conformes todas las partes que presentaron también, sus proyectos de modificación de lo que presentó el presidente de la Comisión de Energía y Combustible, y además, ¿qué sucedió con lo que se planteaba que es un proyecto superador del que sigue vigente? Bueno, creo que hemos tenido reuniones informativas donde se expuso la posición de cada sector, un proyecto que involucra muchos intereses en juego. También creo que los legisladores han hecho su trabajo, no solo en la comisión, sino también informalmente y en reuniones con los autores del proyecto. Creo que se ha tratado de ser lo más equilibrado posible, en lograr un proyecto que contemple los distintos intereses. Y bueno, creo que fruto del diálogo de hoy, que fue muy positivo, creo que un intercambio muy importante acerca de qué posición tenía cada uno, se logra este dictamen que creo que es un proyecto que tiende, digamos, a fortalecer, a mantener lo que la Ley 26093 logró, esto de las 54 plantas de biocombustibles que hoy tenemos en la República Argentina, que apuntan a una nueva etapa, hacia el futuro, una etapa de previsibilidad en el sentido de dar un horizonte hasta el año 2030, y donde creo que se viene alguna discusión también sobre si los biocombustibles tenemos que trabajar en aquellos de otra generación, ¿no? De segunda y tercera generación. Creo que también es una discusión que se dio en el día de hoy y que se va a dar en los próximos tiempos. Así que bueno, creo que desde el punto de vista de nuestro bloque, la satisfacción porque haya un dictamen que logró la firma, no solamente de diputados de nuestro bloque, sino que también hubo acompañamiento de otros bloques, porque este es un tema también transversal, porque atraviesa, si sos provincia productora, de biocombustibles, hidrocarburos, y bueno, creo que se escucharon las distintas voces y el dictamen trató de reflejar eso. Diputado Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas tardes Eduardo, ¿cómo andas? Bien, muy bien, gracias. En medio de estas nuevas plantas y de la producción y de lo que se viene apostando desde hace tiempo y de esta previsibilidad de la que usted habla, mucha pequeña, mediana empresa y gran compañía también, ¿no? Para acompañar, apoyar, allá tenés puesto de trabajo, comprar a proveedores, etcétera. Sí, a ver, estamos hablando de, como decía, 54 plantas. Claro. En realidad había 55, pero durante el gobierno anterior una cerró, porque justamente durante ese periodo, un poco la contradicción que se manifestó en el debate en la comisión, de que quienes hoy son los que están pidiendo o apoyaron una prórroga, son quienes en su momento criticaron la ley que se sancionó allá por el año 2006. Y bueno, una de las plantas que justamente cerró fue durante el gobierno anterior, donde no había corte pero no había precio, y eso creo que también es importante que se tenga en cuenta, ¿no? El tema del precio al momento de la fijación del corte, para asegurar la rentabilidad necesaria. Por eso también nosotros desde la provincia de La Pampa hicimos un planteo, si bien apoyamos en general, tenemos alguna duda en cuanto al corte, pero hicimos un planteo porque nuestras empresas, nuestras 2 pymes que tenemos en la provincia de La Pampa, de 50.000 toneladas al año, nos han planteado que necesitamos que se contemple la distancia a puerto de exportación de la materia prima. Eso, en el caso de nuestra provincia, es muy importante porque no es lo mismo que la empresa esté radicada en cercanías del puerto que lo esté a más de 500 kilómetros, como es el caso de la provincia
de La Pampa, y eso fue una de las modificaciones que se introdujeron al dictamen, particularmente en el artículo 14, donde se incorporó lo relativo al transporte, en cuanto al costo de la producción, y a su vez también un mayor detalle que lo expresó el diputado Clery para trabajarlo en la reglamentación. Cuando usted habla del corte, hablamos allí del precio de esa materia prima, hablamos del porcentaje en relación al corte, de ambas cosas que prácticamente tienen que ver con lo mismo. No, cuando hablamos de corte es esto de que, a ver, un tema que creo que también quedó claro en el día de hoy, es que la ley 26093 fijó un corte del 5%. Sí. Por resolución se fue ampliando hasta el 10%. En el caso de que se prorrogue la ley 26093, el corte es del 5, no es del 10. Entonces, creo que la nueva ley, el nuevo proyecto, el dictamen que hoy se estuvo considerando, plantea un 5% de corte mínimo, que puede ser aumentado por la autoridad de aplicación, que a su vez asegura rentabilidad, porque fija un precio que da rentabilidad, y eso por ahí permite compensar el tema de cuál es el porcentaje de corte, porque la idea, justamente como se plantea, es preservar las fuentes de trabajo a partir de un corte con un precio que asegure rentabilidad y que permita absorber por ahí esa menor capacidad de producción que la planta de biodiesel va a tener, pero que con el precio que se le asegure desde la Secretaría de Energía permita poder funcionar y mantener los puestos de trabajo, que es el objetivo principal. Entiendo. Gabriela. Diputado, Gabriela Vulcano lo saluda. A su entender, de las modificaciones que se hicieron, ¿cuál fue la que principalmente ayudó a conseguir el apoyo de algunos sectores opositores, como usted recién mencionaba? Hola Gabriela, ¿cómo estás? En primer lugar, a ver, yo creo que, digamos, el proyecto, hasta que se presentó, o sea, desde aquel primer borrador que hubo, allá por el mes de, creo que fines de marzo, primeros días de abril, cuando vino el secretario de Energía a exponer a la comisión en su momento, desde ese primer borrador que circuló, se fue consensuando temas hasta la presentación del proyecto definitivo que hoy estuvimos tratando. En el caso, y ahí los legisladores fueron haciendo cambios que hicieron que el proyecto se presentase lo más consensuado posible. En el caso de nuestra provincia, nosotros hacemos un acompañamiento en general y lo que determina que ese acompañamiento se produzca es fundamentalmente el tema de haber podido incorporar la cuestión del transporte, esto de la distancia a puerto, y ya en su momento en la discusión previa habíamos podido plantear de que había que garantizar una rentabilidad con un precio determinado para que asegurase justamente esa rentabilidad más allá del corte. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Varias provincias habían planteado la preocupación de la logística como un tema que afectaba la posibilidad de poder mantener, digamos, el nivel de rentabilidad o que no los afectara. Ahora, en este proceso, diputado, teniendo en cuenta que usted nos está comentando de que el apoyo depende también de cuáles van a ser las señales que siguen de ahora en adelante, ¿qué agenda están preparando para llevarlo al recinto? ¿Cuándo calculan que van a poder llevar al recinto este dictamen? Bueno, a ver, en el caso particular, lo que es relacionado con el transporte, con la logística, fue un planteo que hicimos desde la provincia de La Pampa y también hubo planteos en ese sentido por legisladores del Frente de Todos de la provincia de San Luis, porque también está a una distancia del puerto similar a la nuestra. Y creo que, bueno, haber logrado el dictamen hoy fue muy importante, haber logrado un dictamen donde hubo votos no solamente de nuestro bloque, sino de bloques opositores. O sea, sobraron, digamos, hubo votos que sobraron respecto a lo que sería una mayoría simple. Y bueno, la idea, entiendo, esto lo llevará adelante seguramente el presidente de la Comisión de Energía fundamentalmente, pero también con la de presupuesto. Esto creo que estamos hablando de que hay 60 días de prórroga por un decreto que fijó el presidente Alberto Fernández. La idea es tratarlo seguramente en los próximos días, y siempre respetando el plazo de que lo podamos aprobar nosotros dentro de diputados para que luego vaya al Senado y dentro de esos 60 días sea aprobado. Diputado, el mundo está en línea con esto que estamos hablando.
las capitales de Europa ya no autorizan autos que no sean híbridos o que no sean eléctricos para ingresar a microcentro. De hecho, los autos de alquiler tienen que ser eléctricos la mayoría en algunas capitales europeas. Estados Unidos una situación similar e incluso acá en alguna zona de la Argentina. ¿Usted cree que con este proyecto vamos acompañando y en línea, tal vez en otros tiempos, en cuanto a velocidad de reacción, con el mundo? A ver, el tema que vos mencionás, Eduardo, es un planteo que en la apertura de sesiones de este año el presidente fue muy claro en decir que iba a enviar una serie de proyectos de ley al Congreso, donde uno de esos proyectos es justamente el de trabajar en la electromovilidad. Por supuesto que estábamos pensando que teníamos un contexto de pandemia que se iba a ir superando, lamentablemente esto no está sucediendo, pero está en la agenda de los próximos tiempos tratar un proyecto de ley de electromovilidad, con lo cual esto sumado a este proyecto de biocombustible que en realidad, como decía al comienzo, tiene que tratar, o tiene como objetivo fortalecer, mantener y fortalecer y potenciar lo que se ha generado con la ley que estuvo vigente hasta el 12 de mayo, justamente es bueno potenciar esto y una nueva etapa en lo que serían los biocombustibles en la Argentina. Sumado al litio, no nos olvidemos del litio, ¿no? La reserva de litio que tiene la Argentina, y vamos a ser proveedores de justamente ese componente para las baterías de lo que sea eléctrico en el mundo, Ariel. Sí, por supuesto, a la electromovilidad le tenemos que sumar justamente esto del litio, que también la Argentina tiene una gran potencialidad en este sentido, y es también uno de los aspectos que tenemos que trabajar en esto que vos bien planteás relacionado con las baterías y lo que en el mundo también se está llevando adelante. Gracias, diputado, por el tiempo, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto de siempre y buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, a ver, en minutos comienza la otra comisión. Fuerte va a ser esta, ¿no? Contanos, Claudito. Bueno, exactamente, es el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en donde van a avanzar posiblemente en darle un dictamen de mayoría al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que fue votado en el Senado en noviembre del año pasado. El tratamiento llega en un momento, digamos, bastante particular por una serie de pronunciamientos y además en gran parte está vinculado a otra controversia que tiene que ver con la designación del Procurador General de la Nación. Hay que recordar que la Procuración actualmente está ocupada por un procurador interino hace 3 años, que es Eduardo Casal, que fue designado luego de toda una serie de presiones que impulsaron y derivaron en la renuncia de la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó, que había sido sí designada por el Senado por más de 60 votos. Una cuestión está vinculada con la otra. ¿Por qué te lo digo? Porque en la medida que ha ido avanzando todo este trámite y todo este proceso que puede llegar a derivar hoy en un dictamen, bueno, primero, desde la semana pasada, Juntos por el Cambio empezó a alertar de que el oficialismo estaba en condiciones de detener los votos para que el dictamen fuera llevado al recinto y transformado en ley. Sí. Eso todavía está en veremos. Aparecieron algunos diputados que sí, que no, que avanzo, que ya estoy, y ayer, ¿no? Ayer en la tarde, ayer incluso por redes sociales, no, mejor no, vamos a esperar una semana, Ahí es como que volantearon, ¿no? Las últimas 72 horas ha pasado todo eso. Sí, hubo, justamente en el día de ayer hubo varios diputados y diputadas que se pronunciaron en contra del proyecto del oficialismo, inclusive algunos espacios políticos que se tenía ciertas dudas o que desde Juntos por el Cambio habían dicho que podían llegar a acompañar al Frente de Todos. Bueno, dijeron que no estaban de acuerdo con este proyecto, es el caso del bloque de Consenso Federal, también Córdoba Federal se expresaron en ese sentido, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo Balibuca, también dijo que no era el momento para discutir esto cuando todavía no nos estábamos pudiendo poner de acuerdo en cuestiones referidas al tema sanitario. La verdad es que está difícil para el oficialismo poder conseguir los votos. Es cierto que en el día de hoy van a tratar de firmar dictamen.
Pero la situación no es Incluso tan fácil. apareció Rafecas diciendo, no, yo acá... Y ahí hay tal cual. Ojo que si me nombran a mí, yo Una advertencia. de esta manera... Hoy el una presidente advertencia. dijo que lo va a llamar por teléfono Bueno, está al bien. magistrado Así para ver si lo es. puede convencer de Está que bien. Bueno, desista parece de eso. que... Y sí. eso da una pauta de esta situación. ¿Por qué? Porque el ministro Martín Soria, el ministro de Justicia Martín Soria, exdiputado de la Nación hasta hace 2 meses, se reunió con José Luis Ramón el jueves pasado, titular del Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, en donde Ramón oficializó el apoyo de su interbloque al proyecto. Eso fue uno de los temas que disparó, digamos, la principal resistencia de Juntos por el Cambio, advirtiendo de que el oficialismo podía llevarlo al recinto. Y en las redes, ¿para qué? ¿No? Está para Y en los medios alquilar también, balcones, exactamente, ¿no? así es. Y no sé si es un tema del presidente hablando por teléfono. Pues ahí son amigos, no pasa nada. El problema está en otro lado. Sí. Digo, él dice, hoy le Sí. preguntaron sobre ese tema y dijo, bueno, le voy a llamar por Claro, teléfono a ver sí, si lo a ver si- puedo hacer cambiar de opinión. Me están llamando del móvil, urgente. A ver, Sofía. Sí, Eduardo, porque seguimos en la puerta entonces de donde va a sucederse este plenario de comisiones de una reunión conjunta con las comisiones de justicia y además derechos. Y estamos con el diputado ya Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires para hablar sobre las expectativas, ¿no?, de esta reunión conjunta que en minutos nada más va a comenzar y que va a tratar temas muy sensibles, ¿no? La verdad que sí, estamos trabajando fuertemente en estas horas en el marco de 2 comisiones para poder impulsar una reforma importante a la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público, de los fiscales. Espera la Argentina nuevas horas para los fiscales, estamos en las postrimerías de un cambio del funcionamiento de la justicia. Hoy investigan los jueces, hay que ir a interactuar con un juez criminal, correccional, un juez penal. Y ahora serían los fiscales quienes llevan adelante la investigación, atienden a las víctimas, velan por la legalidad y porque estos procedimientos puedan tener un resultado satisfactorio a las pretensiones de la sociedad que mira expectante qué sucede con los que cometen delitos. Y esta es una ley moderna, nueva, que viene a reformar y a prepararnos para ese cambio que ya empezó en la Argentina porque empezó en Salta, empezó en Jujuy, ahora sigue en Mendoza, que son las provincias que han ido cambiando a este sistema donde los que acusan son los fiscales y necesitamos tener una ley totalizadora que regule toda la actividad de los fiscales y para eso hemos sido convocados el día de hoy para tratar de producir un despacho que habilite que un proyecto de ley pueda llegar al seno de la Cámara de Diputados y debatirse lo antes posible. Diputado Gutiérrez, Eduardo Serenellini, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, dice, buenas noches, Eduardo. Están aquellos que dicen, incluso algunos diputados, que esto no marca independencia de poderes por a quienes se propone, por la forma en discusión, etcétera. Incluso algunos diputados que decían apoyo y en las últimas horas, bueno, ahora no, voy viendo, vamos a discutir un poco más el tema. ¿Cuál es su posición, Ramiro, en relación a quienes dicen esto, no hay independencia de poderes? Que la independencia no lo marcamos los diputados, lo marca la Constitución Nacional. Es la que regula el funcionamiento marco de una procuración y nosotros siempre hemos considerado que tanto el procurador como el defensor general son instituciones autárquicas que se manejan con la autonomía que tanto la Constitución como las leyes la regulan y esta ley no acota ni restringe esos procedimientos. Lo que hace es deja atrás un procedimiento vetusto, limitativo, que no permite ni siquiera investigar conforme las nuevas procedimientos, las nuevas técnicas. Hoy investiga la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, y estos procesos tienden al que se vuelva más fuerte y se robustezca el Ministerio Público Fiscal, que haya nuevas formas de investigación, que crezca la Policía Judicial, que sea el Poder Judicial quien tenga brazos y piernas en el territorio y no delegue en otro poder del Estado, que es el poder administrador, y sea él a través de la policía quien regule, junte la evidencia con la cual luego se acusa o no a una persona. Eso sería, como es hoy, tener poca independencia. Decir que al Poder Judicial las evidencias para hacer el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona se la junta al Poder Administrador
realmente deberemos trabajar para que eso no suceda y esta ley es un avance para cambiar ese sistema. ¿Le llamó la atención a estos diputados, colegas suyos, que, digo, por ser a su vez legisladores, que avanzaban como apoyando y luego, bueno, ahora no? Y pasó en las últimas horas, 24 horas, 24, 48 horas. Siempre hay un momento de reflexión, estas leyes tienen este impulso, nosotros queremos obtenerlo con aquellos que están de acuerdo en dar este debate y los que no se lo perderán y ojalá que podamos llevarlo al recinto y ahí, una vez que la ley esté en el recinto, todos hablarán, todos tendrán la oportunidad, incluso en un acuerdo de último momento llevar la Cámara en comisión y hacer alguna modificación importante. Diputado Gabriela Vulcano lo saluda. En la reunión que tuvo el ministro de Justicia, Martín Soria, con las fiscalas, hablaron de la necesidad de incorporar lo que es la paridad de género, justamente. Lo que me gustaría saber es si, más allá de ese punto, están pensando en incorporar algunas otras cuestiones para garantizar que el proyecto tenga una perspectiva de género. Gabriela, lo que más se ha trabajado en esta ley es la perspectiva de género. Es no solo un principio rector junto con el principio del federalismo, es decir, que esta ley pueda crecer territorialmente y asentarse en los lugares donde está la conflictividad, desarrollar estructuras del Poder Judicial, las procuradurías especializadas en territorio, sino que toda la ley está cruzada por la perspectiva de género que se suma, por ejemplo, a la perspectiva de la víctima, que ya estaba receptada en la ley y tiene una ley particularizada, que es la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito. Ahora, en cada designación de un fiscal o fiscala hay que tener esta perspectiva de género. En cada procedimiento de remoción de un fiscal o fiscala hay que tener la perspectiva de género. En los órganos disciplinarios, en el diseño de la política criminal, en todo están presentes. Diputado Gutiérrez, buenas noches. Claudio Mardones le habla. ¿Cómo está? Diputado, poco antes de que comience este tratamiento, ayer el juez federal Daniel Rafecas hizo una serie de cuestionamientos. Especialmente ratificó que no quiere que el proyecto reduzca la mayoría necesaria para designarlo. Recordemos que actualmente al procurador el Senado lo designa con acuerdo de 48 votos. La ley que van a tratar ahora en instantes lo reduce a 37. ¿Cuál es su punto de vista a partir del planteo del doctor Rafecas y si cree que esto puede abrir la posibilidad de avanzar en una negociación como la que usted nos acaba de mencionar? Yo voy a hablar de la ley, no de los nombres propios. Simplemente decir que se ha adoptado un procedimiento que está validado con otros de toda la región, designar con una mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, del Senado, perdón, la propuesta del Ejecutivo es un mecanismo suficiente y garantizador. Pensemos que el que hoy tiene la ley es las 2/3 partes de los miembros presentes. Y esta es una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. También se mejoró notablemente el proceso de remoción, donde se tabuló todo dentro del marco de la ley, cómo hay que remover desde un procurador general a remover a un fiscal liso y llano. En todos esos casos se establecieron mayorías muy garantizadoras que tienen su reflejo en otras leyes y en otros procedimientos de la región. Es una ley muy dinámica, acotada a los tiempos que vienen. No debemos tener procuradores pétreos que estén permanentemente en un cargo y 5 años en la elección de un jefe de los fiscales de la República Argentina es un mecanismo muy válido y además con una posibilidad de renovarlo por un periodo más y que nunca va a ser elegido concordando con los periodos donde se elige al presidente y un vicepresidente en la República Argentina, es decir, garantizando siempre la autonomía. El tema es que el presidente Alberto Fernández dice voy a llamar por teléfono a Rafecas para convencerlo. Qué sé yo, ahí es una relación más que estrecha, ¿no? De dos poderes. El presidente es el que propone y el Senado es el que valida esa proposición con una mayoría que en este caso el acuerdo de tanto los senadores como el que estamos a punto de brindar, si podemos tener éxito en estas gestiones, va a ser una mayoría absoluta, que es una mayoría de
la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara de Diputados y los que de la Cámara de Senadores, que son los que validan la designación de presidente. Diputado Gutiérrez, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, que sigan muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Te digo que va a llevar un par de horitas esta charla, ¿no? Y discusión. Va a ser largo, a partir de 19 horas, bueno, en unos minutitos ya veíamos que se estaban acomodando. Sí, ¿no? va a ser largo porque además la principal fuerza opositora viene planteando hace mucho tiempo que no quiere que se traten estos temas en este contexto, todo lo que tiene que ver con la agenda judicial, y a eso se suma que en los últimos días, bueno, dijeron varias cuestiones respecto al proyecto que ya tiene media sanción del Senado, recordemos, donde Juntos por el Cambio llegó a decir que está en peligro la libertad de los argentinos, que está en riesgo las instituciones y demás, porque el Ministerio Público Fiscal, en caso de que se vote, se apruebe esta ley, va a dejar de tener la autonomía que tiene hasta el momento. Bueno, esto es lo que están diciendo desde Juntos por el Cambio, y se sumaron otras voces de rechazo, y eso, bueno, pone un poco más difícil. Ahí es donde hay que la escuchar a unos a otros. Unos por qué dicen lo que dicen y los otros, bueno, a ver, fundamenten estos dichos. Y ahí hay una situación un poco incómoda para la oposición, porque hay que recordar que durante la presidencia de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, entonces Cambiemos, siendo oficialismo, también impulsaba una reforma al Ministerio Público Fiscal. Entonces es posible que todos esos argumentos, y una de esas reformas también tenían que ver con los mecanismos y con la duración del mandato, porque hay una serie de planteos comunes entre oficialismo y oposición para mejorar la procuración. Entiendo que parte de esos argumentos van a volver a resonar en el plenario de comisiones de esta tarde, y en un contexto en donde el presidente, vos hablabas de Rafecas, ¿no? Bueno, recordemos de que el presidente Alberto Fernández está totalmente habilitado para poder encontrarse con uno de los candidatos que promueva para el Senado, que presente al Senado para que sea procurador, para poder comunicarse. Exactamente. Lo que pasa es que esto abre un interrogante, que es si en este contexto lo que está haciendo el gobierno es dejar en pie la posibilidad de designarlo a Rafecas todavía. Claro, y ver si él quiere. Esa es la gran pregunta. Vamos al móvil nuevamente, Sofía. Sí, Eduardo, porque estamos con la diputada nacional María Luján Rey del Bloque PRO por la provincia de Buenos Aires, a minutos nada más de que comience esta reunión conjunta, y le consultamos, diputada, cuáles son las principales críticas a estas modificaciones de la ley 27.148 y 27.149. Bueno, la verdad es que la primer crítica en este contexto y en el día de hoy, con 745 muertos y más de 30.000 contagios, es por qué estamos tratando y debatiendo este proyecto tan lejano a las necesidades de la gente, tan lejos de lo que esperan todos los argentinos de nosotros, ¿no? Que estemos trabajando en solucionarle los problemas, en conseguir las vacunas, en que las vacunas no queden en los freezer y sino que se inoculen a las personas, en ver cómo solucionamos el tema de la inseguridad, de la inflación. Digo, me parece que hay tantas urgencias en nuestro país que es inexplicable que hoy nos traigan a tratar un proyecto que además viene a avasallar con la independencia de un órgano extrapoder. Escuchaba a diputados decir que esto es una ley que viene a modernizar, y por el contrario, la incorporación, digo, perdón, hace ruido, en el año 94, cuando fue la reforma constitucional, se le dio a este organismo la autarquía, la independencia que requiere, y que hoy este proyecto que el oficialismo impulsa con tanta energía le viene a quitar. María Luján, Eduardo Serenellini la saluda. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas bien, noches. Muy bien, gracias. ¿Y por qué cree usted que le dan tanto impulso, tanta importancia, a pesar de las necesidades de otros temas como usted recién planteaba? Creo que hay un sector de la coalición gobernante que ve imperioso tratar este tema, avasallar, digamos, una institución independiente, ir
en búsqueda de una reforma que les permita poner un procurador a su antojo, que le permita remover a los fiscales. Creo que es también una muestra de debilidad de la coalición gobernante, que no ha podido lograr el consenso que hoy se requiere para la designación de un procurador general. Hablan de un interinato muy extenso, hablan de un interinato histórico, y la realidad que si es así es porque ellos no han tenido la capacidad de consensuar y proponer y tratar el pliego del doctor Rafecas, que fue propuesto por el Ejecutivo Nacional. Así que evidentemente esto responde a intereses de un sector de la coalición de gobierno y que aparte no permite que lleguen a acuerdos entre ellos. Entonces avanzan con esta ley que no solo responde a esas necesidades, sino que pone a los fundamentos y a los basamentos de la República en peligro. Esto también hay que mirarlo en un contexto de una consolidación de lo que es el populismo, ¿no? Diputada Gabriela Vulcano la saluda. Uno de los temas que desde Juntos por el Cambio vienen criticando respecto a este proyecto tiene que ver con las mayorías para la selección para el nombramiento del procurador. Y lo que quería saber es si no cree que igualmente es difícil reunir los 2/3 que actualmente se requieren para este nombramiento, teniendo en cuenta que en el gobierno de Mauricio Macri hubo dificultades también justamente para llegar a ese número y nombrar una procuradora como se quería en ese momento. Mira, la verdad es que hoy los 2/3 en el Senado el oficialismo los consigue. Así que ese no sería un problema y la propuesta del doctor Rafecas está en pie. Así que si su problema fuera la necesidad, vaya a saber por qué, de correr al doctor Casal, podrían haber empezado con el trámite en el Senado para la designación del juez Rafecas, porque los 2/3 lo tienen. Y sí, obviamente, uno de los puntos que nos pone en alerta, pero no solo a Juntos por el Cambio, sino a la ciudadanía entera, es saber que con una mayoría simple pueden designar a un nuevo procurador, porque eso es lo que le quita aquello que en el año 94, con la reforma constitucional, se le dio al Ministerio Público Fiscal, la necesidad de los consensos, de que esa figura sea, sea propuesta y sea consensuada por todas las fuerzas políticas. El mismo doctor Rafecas advirtió que no aceptaría el cargo de modificarse la cantidad necesaria para su designación, por considerar que es un límite ético que no superaría. Entonces, creo que no es algo a lo que Juntos por el Cambio se opone. La ciudad entera, la ciudadanía entera se opone a que un procurador general sea puesto a dedo por el gobierno de turno. El gobierno, como bien digo, es de turno y mañana tendremos otro gobierno de turno. Un procurador no puede responder a ningún gobierno de turno. Me parece que es uno de los puntos, obviamente, más riesgosos. Lo que ha dicho el presidente Alberto Fernández, lo voy a llamar por teléfono, así, a ver si lo convenzo, etcétera. ¿Cómo lo toma usted? Hablando de Rafecas, ¿no? La verdad que no sabía que... Sí, no sabía que lo había dicho. La verdad es que me parece que las declaraciones del doctor Rafecas hablan por sí solas. Una persona que ha manifestado su decisión de no aceptar un cargo si cambian las reglas de juego y le quita la legitimidad, la independencia y la honorabilidad que requiere el cargo de procurador. No creo que se deje convencer por un llamado telefónico. Y sí creo que es importante hacer una aclaración, porque muchas veces se confunde al ciudadano de a pie, que la verdad es que entiende que este proyecto que estamos tratando es alejado a su vida cotidiana, porque
Muchos ciudadanos no entienden, no saben cuál es el rol de un procurador, qué es el Ministerio Público Fiscal, y salvo aquellos que se dedicaron a estudiar Derecho o que por alguna vuelta de la vida tuvieron que transitar una causa penal, no tienen por qué saberlo. Pero sí creo que es importante, frente a la confusión que algunos instalan, saber que lo que estamos tratando hoy no le modifica la vida a aquel ciudadano que lo roban en la calle y que encuentra que la justicia apresa al delincuente y lo deja salir por la otra puerta. No es esa justicia la que se está reformando. El ciudadano que espera años por un juicio laboral no es con esta ley que va a esperar menos tiempo. Entonces no es bueno confundir a la gente. Escuchaba a un diputado hablar de el rol que van a jugar los fiscales a partir de ir implementándose el sistema acusatorio, que no tiene que ver con esta ley tampoco, que es un proceso que se viene dando y que se va a seguir dando más allá de esta reforma. Lo que sí es importante saber es que el Procurador General es el que designa a los fiscales y va a designar a los fiscales y es el que le imprime a la política criminal un sesgo y su ideología. Es el que va a decidir qué delito se persigue y qué delito no se persigue. Y más allá de que obviamente en el sistema acusatorio va a ser el que lleve adelante las investigaciones, va a tener a alguien que le diga qué investigar y qué no investigar. Las víctimas sabemos a qué tipos de fiscales apunta, qué características, qué perfil de fiscales apunta el gobierno nacional. Y sabemos, pero con muchísima tristeza, que son aquellos que descreen de la pena, son aquellos que algunos disfrazan de garantismo, que para nosotros es abolicionismo, y entonces lo que sí puede saber el ciudadano común es que con esta reforma las víctimas van a ver mucho más lejos el alcanzar justicia. Gracias, diputada Rey, muy amable. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Es importante conocer todo esto, el ciudadano común, ¿no? Y de hecho uno lo sabe. Sí, es llamativo lo que dice la diputada Rey, porque la mayoría de sus colegas consideran de que la designación del procurador es muy importante para el resto de la reforma de la justicia. Ajá. Especialmente porque en la medida que avance todo este proceso, lo que han dicho varios diputados y diputadas en este programa es que precisamente la tarea de la acusación va a quedar en manos no del juez, sino del fiscal. Y eso va a implicar una cuestión que tiene que ver con la designación de las próximas autoridades. ¿Está preparado un fiscal para acusar? No, es que este es el tema. Uno de los grandes debates en este momento es precisamente quién va a estar al frente de la Procuración como jefe de los fiscales en una estructura que es totalmente vertical dentro del Poder Judicial, ¿sí? Para poder llevar adelante ese proceso. Es llamativo. Porque acá venimos escuchando desde hace un tiempo esta parte, decir, bueno, van a nombrar, a ver, mi amigo quién es, Sergio, Claudio, Gaby, bueno, y yo como soy el que tomo las decisiones, busco a Gaby que sé que piensa como yo, a Sergio también. Eso es lo que se está planteando. Sí, igual es desde una posición, ¿no? Es importante remarcar que en el proyecto... ¿Hasta ahora no era así? No, en el proyecto de ley se plantea todo un proceso de selección no es que un fiscal... No es a dedo. No es a dedo, no, bueno, pero eso es lo que uno interpreta en relación a lo que te están planteando. Pero es que es importante el contexto en ese sentido. Si uno va al proyecto, de hecho, uno de los puntos que recién hablábamos también con un diputado del oficialismo tienen que ver con que se incorpora la paridad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de elegir es necesario que se respete la paridad de género. O sea, hay todo... Me parece que en esta disputa que hay entre el oficialismo y la oposición, a veces no discuten tanto el proyecto, sino más bien el contexto en el que se da este proyecto. Pero no tanto la letra del proyecto, pareciera, ¿no? Sí, el contexto es importante, lo que planteaba recién Claudio también, ¿no? Sí, el contexto político me refería. Entiendo. Móvil, a ver, Sofía.
Sí, Eduardo, porque estamos ahora con una diputada oficialista, estamos con Mara Brauer del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires. Hace algunos minutos estábamos escuchando a María Luján Rey, que nos exponía, ¿no?, las principales críticas de su interbloque respecto a lo que se va a tratar en minutos nada más en este plenario de comisiones de justicia y asuntos constitucionales. ¿Cuáles son entonces las principales causas que llevaron a presentar estas modificaciones de los proyectos? Yo le diría que la principal causa es lo que dijo la diputada Rey, que un procurador general no puede ser alguien elegido a dedo. Y actualmente, y hace 3 años, tenemos un procurador general elegido a dedo por Mauricio Macri, porque es un procurador interino que no lo eligió no el 51% de los senadores como queremos que sea ahora, 0 senadores, porque no entró como pliego a la Cámara de Senadores el nombramiento del procurador Casal. Entonces, lo que estamos haciendo es una modificación de una ley muy parecida a lo que presentó hace Pichetto hace 2 años, 3 años, donde justamente lo que se propone es que el procurador deje de ser vitalicio, deje de ser toda la vida y que sea por 5 años reelegible por 5 más. ¿Y cómo se elige? Con el 51% de los senadores. Obviamente, 2/3 era para cuando era vitalicio, 51%, que era lo mismo que proponía la oposición cuando era oficialismo, para un cargo que dura 5 años. Y como decía bien recién, Gabriela, creo que es la periodista con la que estoy hablando, sí, Gabriela, tiene una enorme perspectiva de género. Ustedes piensen que 70% de los fiscales son varones y solo 30 mujeres, cuando en las bases del Consejo de la Magistratura hay mayoría de mujeres, pero apenas empiezan a ocupar cargos de fiscales ya 70-30. Y en los cargos de fiscal general y en las procuradurías es 80-20. Y la diputada anterior también decía que esto va a perjudicar a la gente. Todo lo contrario, porque un ministerio público fiscal que funcione bien, por ejemplo, como se plantea en esta ley, que haya una Procuraduría de Género, vamos a ver que en delitos como el narcotráfico, en delitos de tráfico de dinero, de lavado de dinero, hay muchas situaciones de violencia de género dentro de esas redes criminales. Entonces, se va haciendo una procuración más del siglo XXI, con una agenda más en relación a las problemáticas actuales, y es algo que venían pidiendo a gritos todos en el campo jurídico y en el campo político también. Lo que pasa es que ahora la oposición ve la oportunidad de eso, de quedarse con un procurador que pusieron ellos por la ventana, y dejar, nunca en la historia argentina un procurador fue interino 3 años. En esta ley se propone que el interinato tiene que durar máximo 6 meses. Imagínense las diferencias del funcionamiento. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gabriela? En los últimos días, ya sabemos que Juntos por el Cambio se opone a este proyecto, pero en los últimos días se expresaron algunos diputados y diputadas de otras fuerzas opositoras diciendo que no estaban de acuerdo con el proyecto o haciendo algunas objeciones. ¿Usted cree que es posible llegar a algún tipo de acuerdo con estos sectores? ¿Se está pensando en introducir alguna modificación que pueda acercar a las partes? Sí, por supuesto. Nosotros estamos proponiendo modificaciones al proyecto que vino del Senado. O sea, este proyecto va a volver al Senado porque se han incorporado y se van a seguir incorporando aquello que los sectores que están dispuestos a discutir la ley, no a decir que no porque sí, porque les conviene especulativamente. Por supuesto, ya hay muchas cosas que se han tomado de diputados y diputadas de la oposición. Diputada Brauer, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudio Mardones la saluda. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Diputada, bueno, por lo que venimos siguiendo, la idea del plenario de comisiones de hoy es que puedan llegar a tener un dictamen. La gran pregunta es, porque ha cursado el debate durante el fin de semana, es cuál es la intención del oficialismo y qué plan tienen en materia legislativa. ¿Cuándo lo piensan llevar al recinto en el caso de que hoy logren darle un dictamen? Pero lo vamos a llevar al recinto en el momento que justamente tengamos todos los votos. Para eso están sucediendo las conversaciones y los debates y las reuniones informativas, como hubo, ya no sé si esta semana o la semana pasada,
creo que fue el viernes la última vez que tuvimos, para ir mejorando el proyecto y que más sectores estén conformes con lo propuesto. Pero la intención es que esto llegue al recinto y que esto se vote. Argentina no puede no tener procurador. Y lo que tiene es una persona absolutamente cuestionado por temas de género, cuestionado por arbitrariedades y fundamentalmente por la arbitrariedad de estar ocupando esa función cuando no le corresponde. Gracias, diputada, es muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao, hasta luego. Bueno, ¿y entonces por qué hay tanta gente en contra de esto? No, bueno, Bueno, indudablemente no está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Está claro. Claramente, hay varias críticas. Algunos plantean que tiene que ver con que no es un tema tan urgente y que el contexto no es el mejor para discutir esto. Un poco lo que también mencionaba Claudio, hay otro sector que dice, bueno, para que podamos avanzar con otras reformas en la justicia, es necesario sí o sí hacer una reforma del Ministerio Público Fiscal y finalmente tener un procurador que no sea el interino que está actualmente. Pero después hay críticas puntuales al proyecto que vienen haciendo desde distintos sectores y algunos cuestionan mucho las decisiones que tiene la bicameral, dice que se va a tomar atribuciones que no corresponden. Hubo varias críticas a lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento. Ahí el ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que se podía llegar a modificar eso, porque uno de los cuestionamientos que había era que tenía mucha representatividad el sector más político, y entonces ahí Soria dijo que, bueno, se podría modificar esto para que no tenga tanto peso ese sector. También hubo algunas críticas muy fuertes a lo que tiene que ver con las mayorías, de las que hablábamos antes, que eso en principio el oficialismo dice que no lo va a modificar, que ellos creen que tiene que ser por mayoría absoluta y que los 2/3 no corren más, que no se puede nombrar en el Senado un procurador con esos números. Y ahí también desde la oposición le dicen, bueno, pero lo que decía recién la diputada Rey es, pero si ustedes quieren nombrar a Rafecas, tienen esos 2/3 para poderlo nombrar. Y recordemos que la oposición antes tenía como ciertos reparos con la figura de Rafecas. Con el correr del tiempo eso se fue modificando y hay un sector de Juntos por el Cambio que dijo, nosotros estamos dispuestos a acompañar. Bueno, hay algunos también, lo que ven es ciertas diferencias dentro de la coalición gobernante, y esto puntualmente se refiere a diferencias entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, hay mucho ruido en el medio de esta discusión. Claudito, estos diputados que avanzaron y recularon, ¿qué pasó ahí? No, lo que han hecho es ratificar una negativa que ya habían planteado en su momento. Si repasamos las advertencias del bloque Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiaretti, ya habían anticipado en su momento su negativa. En el caso de las 11 voluntades que conforman el interbloque labañista, bueno, el bloque de consenso federal ya había anticipado su negativa. Recordemos de que ese bloque de 3 voluntades tiene una representante que también forma parte del Consejo de la Magistratura y viene planteando críticas porque considera de que el oficialismo solamente lo que busca es designar a un nuevo procurador. Ahora hay un dato muy importante que repasaba Gabriela, que el planteo de Juntos por el Cambio en este momento lo que hace también es retomar una posibilidad que ya circulaba en el Senado en junio del año pasado, que era la posibilidad de que Juntos por el Cambio aportara los votos para designar a Rafecas a cambio de que el oficialismo aceptara cambios en la ley orgánica, en la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué pasa con Ramón, que está tan nombrado últimamente? Bueno, es un aliado, suele ser aliado del oficialismo. ¿De oficialismo? Sí, a ver, es un opositor, pero suele acompañar muchas de las iniciativas del oficialismo y en este caso estaría dispuesto a acompañar. Pero bueno, también va a depender un poco en este debate si cuántas modificaciones más se le van a introducir a este proyecto. Recordemos nuevamente, es un proyecto que viene del Senado, que ya se anunciaron algunos cambios,
pero imaginamos que en la discusión que se va a ir dando, inclusive una vez que en caso que se pueda finalmente dictaminar hoy, hasta que llegue al recinto, todavía hay tiempos para seguir debatiendo modificaciones que puedan ayudar a reunir los votos necesarios, porque hasta ahora el oficialismo no tiene garantizados los votos. Por eso necesita de estos diputados para que acompañen, ¿no? Así es, exactamente. Está bien, está claro. Sí. Claro. Se pronunciaron muchos en contra, pero ¿Y una por qué cosa en que... contra? ¿Por qué? Porque consideran, primero, no están de acuerdo con el cambio en el cambio de las mayorías, coinciden con la limitación del mandato, coinciden también con la limitación para los cargos vitalicios, pero además, que este es el otro tema, muchos de los planteos en los que coincidían, también coincidían hace 3 años atrás cuando Cambiemos en ese momento impulsaba también una reforma al Ministerio Público Fiscal. Por eso insistíamos recién con el tema del contexto político, porque en este contexto político, Juntos por el Cambio redobla la apuesta, trata de condicionar el eventual apoyo de otros bloques, y los otros bloques en esta situación consideran de que es una avanzada muy audaz y hasta ahora no apoyan. Pero hay un dato muy importante que recién nos decía Ramiro Gutiérrez, que la predisposición del oficialismo es seguir adelante con las negociaciones para avanzar cambios. Para avanzar con cambios, perdón. O sea, escucharse. E introducir más cambios. E incluso, nos decía la diputada Brauer, poder mandarlo de vuelta al Senado para que precisamente eso también avance en la Cámara Alta y que implique un nuevo ida y vuelta con los gobernadores. Es decir, que gran parte del debate todavía no está cerrado. Está bien. ¿Y Rafecas por qué toma esa posición? Bueno, él en realidad lo que publicó ayer en su cuenta de Instagram no es nuevo, lo dijo apenas empezó el debate en el Senado respecto a esta ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Él dijo que no estaba dispuesto a ser electo por mayoría absoluta, que él quería que sean las 2/3 partes, y las razones que él plantea dicen que el cargo de procurador general es tan importante que necesita tener el mayor consenso posible. Eso, la verdad es que lo que publicó ayer, lo novedoso tal vez es que lo volvió a plantear su postura un día antes de que se discuta en el plenario de comisiones este proyecto. Gracias, Gabriela. Gracias. Chau, Claudito. Chau, un placer. Chau, Señores, los dejamos aquí en directo con la comisión en relación a este tema que acabamos de analizar. Gracias. Chau, chau.